Pueblo Com. Es uno de los pueblos originarios con mayor presencia en la actualidad de nuestro país. En sus orígenes ocupaban un amplio territorio, desde el norte de la provincia de Santa Fe hasta el Paraguay y desde la línea que forman los ríos Paraguay y Paraná hasta la precordillera salteña. Su cultura y vida cotidiana. Lengua hablada por los Kum. Familia lingüística. Mataco Guaycurú. Nombre que ellos dan, Cunlacatac. Desarrollaron un importante mecanismo de regulación de las actividades predatorias, lo que les permitía vivir en armonioso equilibrio con el entorno natural, junto a la flora y fauna que lo habitan. Como muchos pueblos que reunieron estas características, la vida cotidiana estaba regida fuertemente por pautas místicas, en las que el chamán o piogonat cumplían una función decisiva al interior de la comunidad, ya que centralizaban profundos conocimientos que le permitían interpretar las fuerzas naturales y brindar las necesarias soluciones a los desequilibrios sociales e individuales. Desarrollaron tareas colectivas que se complementaban fuertemente y conformaron un pueblo sin exclusión social, es decir, que en sus grupos se manifestaba una sólida integración. Aunque no sin falta de conflicto, los Kum se integran en un conjunto más vasto del pueblo denominado Guaycurúes, conformado también por los avispones, Bayaes, Payaguaes, Mocovíes y Pilagas, con los cuales comparten algunos rasgos lingüísticos y determinadas pautas culturales. Según la ESPI, en Argentina viven 69.462 personas que se autodefinen como tobas o descienden de ellos en primera generación. 47.591 viven en la provincia del Chaco, Formosa y Santa Fe. 14.466 en la capital federal, en el Gran Buenos Aires. Y 7.395 en el resto del país, incluye la provincia de Salta. 68,6% de la población total autoidentificada como toba viven en zonas urbanas. Nuestro silencio, voces del pueblo toba que gritan por su identidad. Nuestro silencio no ocurre porque nos negamos a contar lo sucedido desde la llegada de los blancos, sino porque aplacaron nuestra voz para que no se escuchara. Pero hoy el hombre blanco tiene mucho que aprender y sobre todo, dejar que nos expresemos como nosotros sabemos sin imponernos nada. Él dice que nosotros no sabemos, pero lo que pasa es que nunca quiso escucharnos. Cita que corresponde al libro Napalpi, La voz de la sangre. Masacre de Napalpí. El gobernador chaqueño Fernando Centeno ordenó: procedan con rigor para con los sublevados. El 19 de julio de 1924 a la mañana, la policía rodeó la reducción aborigen de Napalpí de población toba y mocoví, y durante 45 minutos no dejaron descansar los fusiles. No perdonaron a ancianos, mujeres ni niños. A todos mataron. Como trofeo de guerra cortaron orejas, testículos y penes, que luego fueron exhibidos como muestra de patriotismo en la localidad cercana a Quitilipi. Los asesinados fueron más de 200 aborígenes, que se negaban a seguir siendo explotados, que reclamaban una paga justa para cosechar el algodón de los grandes terratenientes. Para justificar la matanza, la versión oficial esgrimó: sublevación indígena. Era el mismo periodo de las masacres de obreros en la Patagonia. Años en los que el norte argentino solía hablarse de rebeliones indígenas para justificar el asesinato en pobladores originarios que resistían su inclusión definitiva en un mercado de trabajo que exprimía vidas a bajo precio. Sus problemáticas en la actualidad. Los pueblos originarios del Gran Chaco.
se mantuvieron por lo general independientes, hasta muy avanzado el siglo XIX. En Argentina costó décadas, desde los años 80 de dicha centuria, la conquista del territorio y el sometimiento de su gente. Conquistar y someter lo hicieron más bien haciendas y empresas. Viendo la misma a continuación, y sin ningún problema reconocidos y defendidos por Argentina, unos títulos sobre la tierra extensibles al dominio sobre comunidades y personas, literalmente cautivas en su propio territorio. En la segunda mitad del siglo XX, cuando dejaron de servir como mano de obra agraria, se produjo la explosión masiva. Así arrancó y así ha venido progresando el genocidio que sufre el pueblo toba. El proceso migratorio se acrecentó en las décadas siguientes debido a la crisis de las industrias algodoneras, las inundaciones y la consecuente devastación del campo. Las ciudades elegidas por los migrantes, sin embargo, no presentan reales posibilidades laborales, lo cual ocasiona un ir y venir que se traduce en un desplazamiento constante que se conoce como migración golondrina. Gran parte de la diáspora de este pueblo privado de su territorio se ha refugiado en barrios marginales de ciudades, sobre todo en Rosario, provincia de Santa Fe, su núcleo urbano más extenso y poblado en zonas como Empalme y Graneros, y luego la municipalidad los reubicó en Rullón a 4.300. El otro gran problema es que la asistencia social y la educación entre los pueblos originarios han estado siempre, directa o indirectamente, explícita o implícitamente, dirigida hacia la aculturización. Esto tiene que ver en la historia de un país en donde la masa de la población desciende de inmigrantes de los más diversos orígenes, en donde los pueblos originarios son considerados en el mejor de los casos como un extranjero más. El objetivo del Estado fue, desde los inicios, el de integrar a esa diversidad en una identidad nacional nueva. Como consecuencia, los pueblos originarios argentinos no pueden acceder a una educación en su lengua materna. Esto implica una dificultad tremenda para los niños que inician su educación primaria. A los 5 o 6 años, esta diversidad provoca, en el mejor de los casos, un retraso escolar y muy frecuentemente el abandono de todo intento de escolarización. En los últimos años se han dado algunos avances en educación, como por ejemplo la introducción de maestros bilingües en las escuelas con mucha cantidad de niños pertenecientes a los pueblos originarios. Los pueblos originarios se hallan actualmente, más que nunca, empujados a la extinción, pero paradójicamente es cuando nos están mostrando a toda la fortaleza de su dinamismo cultural y de su fortaleza espiritual. Estos factores hasta hace poco eran totalmente desconocidos y hasta despreciados por quienes se sentían seguros bajo el amparo de los esquemas dominantes. Sin embargo, en los tiempos recientes, marcados por crisis profundas en todos los niveles, la voz teológica y espiritual de los pueblos originarios resurge como reencuentro de identidades profundas y como alternativa esperanzadora de nuevos horizontes. Son los herederos de la cultura milenaria y portavoces de idiomas únicos que mantiene y enriquece la diversidad cultural en Argentina y en el mundo. Pero, a su vez, constituye uno de los sectores más vulnerables de la sociedad actual. Es un deber y una responsabilidad de todo contribuir y a que su derecho específico como niños y niñas indígenas les sea respetado y garantizado. Los pueblos y las personas indígenas son libres, iguales a todos los demás,
pueblo y persona y tienen el derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de su derecho, en particular las fundadas en su origen, identidad indígena. Reconocemos que los pueblos indígenas han sido víctimas de discriminaciones durante siglos y afirmamos que son libres e iguales en dignidad y derecho y no deberíamos sufrir ningún tipo de discriminación, particularmente por sus origen, identidad indígena, y destacamos a la necesidad de tomar constantemente medidas para luchar contra la persistencia de racismo y discriminación racial, etnofobia y la forma conecta de intolerancia que los afecten. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en su propio idioma y acceder a todos los demás medios de información no indígena. Los jóvenes indígenas son particularmente vulnerables a las violaciones de los derechos humanos. Necesitan asistencia especial para que puedan recuperar y conservar su patrimonio cultural y gozar de acceso libre y sus tierras, tradicionalmente sus lugares sagrados, discriminación alguna. Los pueblos indígenas tienen derecho a fortalecer su propia relación espiritual con la tierra, territorio, agua, mares, costero y otros recursos que tradicionalmente han poseído o ocupado, utilizado de otra forma y asumir la responsabilidad. Indio